¿Qué onda, banda? Los extrañé. Bueno, no había subido video. Estábamos en un curso con Carlo Marchione, aquí en el Máster de Guitarra de Sevilla. Carlo Marchione está muy, muy cabrón. El hombre está demasiado cabrón. Entonces, pues, el curso básicamente te ocupa todo el día y todavía no sé cómo procesar toda la información que vimos. Eh, Entonces, básicamente por eso no había podido subir video, pero ya estamos de regreso y espero, o bueno, no quiero prometer más continuidad porque viene también la parte ruda de todo esto, pero eh, creo que se va a aliviar un poquito unos días lo del máster, así que espero que en estas semanas no vaya a estar fallando el video. Pero bueno, una vez más regresamos aquí a Lecturas para Trapear, en esto que es La llamada de Cthulhu, El horror en arcilla. eh, y una vez más les aclaro, la pronunciación va a salir de las supernalgas porque no hay una versión oficial. Y aunque lo hubiera, la verdad no soy una persona que esté totalmente informada de esto. Entonces, se hace lo que se puede, con poca información pero con muchos huevos. Así que disfruten esto que es La llamada de Cthulhu, una vez más en Lecturas para Trapear. El horror en arcilla, parte 2. Fue entonces cuando comenzó su inconexo relato. De repente, avivó un recuerdo aletargado de mi tío y se ganó su fervoroso interés. La noche anterior había tenido lugar un leve terremoto, el de mayor intensidad de los últimos años en Nueva Inglaterra, y la imaginación del joven Wilcox había resultado fuertemente afectada. Al irse a dormir, tuvo un sueño sin precedentes sobre ciclópeas ciudades de titánicos sillares de piedra y monolitos que alcanzaban el cielo, chorreando todo el conjunto légamo de color verde y anunciando un horror latente. Los muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y desde algún punto, bajo el suelo, le llegó una voz que no era tal. Una sensación caótica que tan solo la imaginación podría transliterar en sonido, cosa que intentó hacer por medio de un revoltijo casi impronunciable de letras. Cthulhu Sextant. Este galimatías fue la clave para que el profesor recordase algo que le preocupaba y confundía. Preguntó al escultor, con minuciosidad científica, y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve en el que el joven se encontraba trabajando, cuando, helándose de frío y vestido solo con su pijama, despertó, de repente, y se sorprendió al ver lo que hacía. Mi tío culpaba su edad, como dijo Wilcox posteriormente, de su lentitud en reconocer los jeroglíficos y el diseño pictórico. Muchas de sus preguntas le parecieron fuera de lugar al visitante, especialmente cuando el profesor intentó encontrar conexiones entre Wilcox y extrañas sectas y sociedades. Wilcox no pudo entender las repetidas promesas de silencio que le fueron ofrecidas a cambio de admitir su pertenencia a una extendida organización religiosa de carácter pagano o místico. Cuando el profesor se convenció de que Wilcox ignoraba la existencia de cualquier tipo de culto o de saber arcano, no dudó en asediar a su visitante, solicitándole futuros informes acerca de sus sueños. Esto dio su fruto de una forma continuada, ya que tras la primera entrevista, el manuscrito hace constar las visitas diarias del joven, en las que relataba sorprendentes fragmentos de imágenes oníricas, cuyo principal contenido era siempre alguna terrible panorámica de carácter ciclópeo y de piedra oscura y chorreante, a la que acompañaba una voz o inteligencia subterránea, que de forma monótona profería enigmáticos impactos sensoriales imposibles de transliterar salvo en galimatías. Los sonidos repetidos, con más frecuencia,
mencionados en las cartas eran Cthulhu y R'lyeh. El 23 de marzo, según apuntaba el manuscrito, Wilcox no apareció. Las pesquisas en su alojamiento revelaron que había sido asaltado por una especie inusual de fiebre y que había sido llevado a la casa de su familia en Waterman Street. Wilcox había estado gritando durante la noche, despertando a varios de los artistas que vivían en la residencia, y desde entonces solo había manifestado estados alternativos de inconsciencia y delirio. Mi tío se apresuró a telefonear a la familia, y desde ese momento en adelante prestó una gran atención al caso, llamando a menudo a consulta del Dr. Toby en Thayer Street, al enterarse de que era el médico de Wilcox. Al parecer, la febril mente del joven se explayaba sobre cosas extrañas, y a ratos el doctor se estremecía al oír hablar de ellas. Tales visiones no se limitaban a la repetición constante de cosas soñadas con anterioridad, sino que aludían lógicamente a una gigantesca cosa de kilómetros de altura que caminaba o se movía, pesadamente. En algún momento, llegó a describir por completo a aquel ser, pero algunas palabras frenéticas y ocasionales, repetidas por el Dr. Toby, convencieron al profesor de que debía ser idéntico a la monstruosidad sin nombre que había tratado de representar en aquella figura esculpida en sueños. El doctor añadió que cualquier referencia a este objeto suponía, sin excepción, el preludio del hundimiento del joven en un estado letárgico. Extrañamente su temperatura no estaba muy por encima de lo normal, pero su condición, por lo demás, indicaba la presencia de una auténtica fiebre y no de un trastorno mental. Alrededor de las 3 de la tarde, el 2 de abril, todo rastro de la enfermedad de Wilcox desapareció de repente. Este se sentó sobre la cama, asombrado de encontrarse en casa de sus padres y completamente ignorante de lo acontecido en los sueños o en la realidad desde la noche del 22 de marzo. Tras darle de alta el médico, Wilcox tardó solo 3 días en volver a su alojamiento, pero en adelante dejó de interesar al profesor Angel. Todo rastro de sueños extraños se había desvanecido al llegar su recuperación, y mi tío dejó de tomar nota de sus visiones oníricas, tras una semana de explicaciones irrelevantes y sin sentido acerca de sueños corrientes. Aquí termina la primera parte del manuscrito, pero algunas referencias a ciertas notas dispersas me dieron mucho en lo que pensar, hasta el punto de que solo el arraigado escepticismo que caracterizaba mi filosofía por aquel entonces era capaz de explicar mi continua desconfianza por el artista. Las notas en cuestión eran las que describían los sueños de varias personas a lo largo del mismo periodo en el que el joven Wilcox había experimentado sus extrañas visitaciones. Parece ser que mi tío inició rápidamente un sistema increíblemente ramificado de investigación entre casi todos los amigos a los que podía preguntar, sin parecer impertinente, acerca de sus sueños nocturnos, así como la fecha de cualquier visión fuera de lo común que hubieran experimentado en tiempos recientes. Según parece, la acogida de su solicitud resultó muy variada, pero al menos debió recibir más respuestas de las que de una sola persona podría ser capaz de atender sin la ayuda de un secretario. La correspondencia original no ha sido conservada, pero sus notas al respecto forman un minucioso y significativo resumen. La gente normal de la vida social y de los negocios, la llamada sal de la vida de la sociedad de Nueva Inglaterra, dio un resultado negativo casi en su mayoría, aunque hubo alguno que otro caso aislado de intranquilas e indefinidas visiones nocturnas, siempre el 23 de marzo y el 2 de abril como lapso de visitaciones nocturnas, periodo que coincidía con el delirio del joven Wilcox. Aquellos dedicados a la ciencia no resultaron mucho más afectados, aunque 4 casos de vagas descripciones podrían sugerir la existencia de visiones fugaces de extraños pasajes,
y uno de ellos hacía incluso mención a un miedo ante algo anormal que pudiera sobrevenir. Fue de los artistas y poetas de quienes llegaron las respuestas más pertinentes. Y sé perfectamente que se hubiera desatado el pánico entre ellos de tener la posibilidad de comparar sus notas. A la vista de aquello, y faltando las cartas originales, llegué a sospechar que el recopilador había formulado preguntas tendenciosas, o que había redactado la correspondencia de forma que quedase corroborado lo que él, de forma latente, estaba resuelto a confirmar. Esta es la razón por la que continué pensando que Wilcox, de alguna forma al corriente de ciertos datos del pasado en posesión de mi tío, había estado aprovechándose del veterano científico. Las respuestas de aquellos estetas daban forma a una inquietante historia. Desde el 28 de febrero al 2 de abril, una gran proporción de ellos había soñado con cosas muy extrañas, siendo la intensidad de estos sueños incongruentemente mayor durante el periodo correspondiente al delirio del escultor. Más de la cuarta parte de los que informaron acerca de algo decían haber tenido visiones y escuchado sonidos no muy distintos de los que Wilcox había descrito. Alguno de los soñadores confesó haber sentido un miedo intenso hacia una cosa gigantesca e innombrable, visible casi al final. Uno de los casos descritos, con más énfasis en las notas, fue realmente lamentable. El sujeto, un arquitecto de renombre, con ciertas inclinaciones hacia la teosofía y el ocultismo, enloqueció violentamente el día del ataque de Wilcox, y falleció unos meses más tarde tras gritar de manera incesante que le salvaran de un ser huido del mismísimo infierno. Si mi tío hubiera hecho referencia a estos casos por el nombre y los apellidos, y no mediante un número, yo mismo hubiera hecho un intento de corroborar todo mediante una investigación, pero tal y como estaba, solo tuve el éxito de seguir la pista a unos cuantos. Sin embargo, estos confirmaron lo registrado en las notas. Con frecuencia me he preguntado si todos los sujetos encuestados por mi tío se sentirían tan confundidos como estos pocos. Es mejor que jamás reciban explicación alguna al respecto. Los recortes de prensa, como ya he dado a entender, aluden a casos de pánico, manía y excentricidad que tuvieron lugar durante el periodo en cuestión. Sin duda, el profesor Angel debió contratar los servicios de una agencia de recortes de prensa, ya que la cantidad de extractos era enorme, y estos procedían de fuentes muy diversas repartidas por todo el globo. Uno trataba acerca de un suicidio nocturno en Londres, donde una persona que dormía sola había saltado por una ventana tras proferir un grito espantoso. Había otro que consistía en una inconexa carta, dirigida al director de un periódico sudamericano, en la que un fanático deducía un catastrófico futuro a partir de ciertas visiones que había tenido. Un comunicado procedente de California describía una columna de teósofos vistiéndose de togas blancas como un preparativo de algún glorioso cumplimiento, que jamás tuvo lugar, mientras que las noticias llegadas desde la India hablaban con cautela acerca de serios disturbios causados por nativos hacia finales de marzo. Los ritos orgiásticos del vudú se multiplicaban en Haití, y de los puestos avanzados africanos llegaba información acerca de rumores y malos augurios. Las autoridades americanas en Filipinas se encontraron con la agitación de varias tribus por esas fechas, y en Nueva York, la policía era acosada por multitudes de tez aceitunada la noche del 22 al 23 de marzo. En la zona occidental de Irlanda también abundaban los descabellados rumores y leyendas, y el pintor de temas fantásticos, Arnaud Bunot, colgaba su blasfemo paisaje onírico en el Salón de Primavera de París de 1926. Fueron tan numerosas las alteraciones que tuvieron lugar en los manicomios que solamente un milagro hubiera sido capaz de evitar que la cofradía médica advirtiese los extraños paralelismos y sacase desconcertantes conclusiones de aquello. Un extraño montón de recortes que aún hoy no puedo concebir con qué insensible racionalismo fui capaz de desechar.
pero por aquel entonces ya estaba convencido de que el joven Wilcox conocía aquellas viejas cuestiones mencionadas por el profesor. Fin de la primera parte. Ok. Bueno, pues con esto nos quedamos por hoy. Una vez más estamos escuchando de Igor Stravinsky La consagración de la primavera. Y está dirigida, perdón, está siendo interpretada por la Sinfónica de Atlanta, conducida por Joel Levy, o Levi, o como le quieran llamar. Bueno, váyanse a trabajar, pónganse a... Bueno, terminan la limpieza si están escuchando esto trapeando como debe de ser, como lo dictan los pergaminos. Y por ahora la dejamos hasta aquí. Como les dije, voy a tratar de seguir haciendo esto más frecuente. No prometo nada porque también he estado pensando en cambiar un poquito el formato. Han habido unos problemas con YouTube porque por alguna extraña razón hay anuncios en los malditos videos. No entiendo cómo funciona esto. Apenas le voy agarrando la onda. Entonces no prometo nada, pero créanme que le voy a echar todos los huevos del mundo. Así que le dejamos hasta aquí y por ahora les digo chao. Feliz día de la secretaria. Se me olvidó decirles. Feliz 14 de febrero. Vale, bye.